Hay textos, por ejemplo, este texto de malformaciones congénitas, editado por pediatras chilenos, puede ayudar a detener un listado de cuáles son aquellas patologías que consideraremos incompatibles con la sobrevida neonatal. Pero pongamos el ejemplo, por ejemplo, de un niño que se ha criado in útero ausente de líquido amniótico porque no tiene riñones. Hacemos la consejería, juntamos a las personas, normalmente hay un policlínico en que hay un médico que establece una relación con las personas, después vamos a una reunión perinatal en que establecemos la conducta que vamos a seguir y normalmente la conducta es acompañar a la madre con su embarazo mientras el feto esté con vida. Mientras esté con vida esperamos el parto. El parto se inicia en forma espontánea y no hacemos ocultación de los latidos cabrofetales durante el trabajo de parto. No tomamos intervenciones basadas en el estado de salud del feto, cuando hemos diagnosticado una malformación incompatible con la vida. Si nace con vida, el neonatólogo le da asistencia que les va a contar Pepe. Si nace sin vida, lo que nos preocupamos es del acompañamiento. Normalmente hemos intentado hacer acompañamiento psicológico en el tiempo antenatal. Pero lo que pone en paleta este proyecto es una pregunta que tenemos con mucha frecuencia. Doctor, hecho su diagnóstico, hecho el acompañamiento que me ha hecho lo que me dice postnatal, ¿no hay posibilidades que lleguemos solo hasta hoy día? Hoy día la respuesta que nosotros tenemos que dar es: la ley no lo permite. Independiente de mi creencia personal o de mi juicio personal, la ley no permite lo que usted me está preguntando. Y hoy día este proyecto lo que abre a la pregunta es que eventualmente como sociedad podamos contestarnos eso y tener una respuesta hacia la mujer. Lo otro que no hace la ley, y por eso discrepo un poco en la introducción que decía Sofía, es que esto no es un proyecto de aborto, este es un proyecto de interrupción del embarazo. Para esta causal no fija edad gestacional. Entonces, ocurrido el diagnóstico en la semana 30, una persona podría recurrir a esta causal. Entonces, para sintetizar, yo creo que lo que haríamos es lo mismo que hacemos hoy día en los centros, que tratamos de ser lo más ordenado posible con el tema. Y la pregunta que llevaría este proyecto de ley sería decir si somos capaces o no de cumplir con el diagnóstico antenatal de un listado acotado de situaciones. Yo creo que somos como sociedad científica capaces de dar un listado acotado de patologías incompatibles con la sobrevida neonatal y hacer los acompañamientos que requieran con eso. Yo creo que profesionalmente podemos hacerlo. Existe la tecnología para interrumpir los embarazos. Las sociedades científicas podrán dar respuesta si esa interrupción puede ser o no ser dañina para las madres, o si le podemos provocar con eso un daño, o le estamos realmente provocando un alivio. Bueno, eso es lo que quería decir por ahora. Pepe. Bueno, nosotros en general, como trabajamos en un equipo que llevamos bastantes años trabajando con esta misma forma de proceder, el tema de presentar los pacientes a una reunión perinatal en que normalmente discutimos el caso, si hay malformaciones que tengan que ver con áreas específicas, por ejemplo, área cardiológica, están incorporados en la opinión el cardiólogo infantil. Las otras malformaciones en general, por ejemplo, las neuroquirúrgicas, son como bastante más evidentes, un cráneo, un anencéfalo. Una vez que ocurre el nacimiento, normalmente nosotros ya tenemos absolutamente claro que tiene indicación de no reanimar. Y aquí ocurre lo que decía el doctor Sepúlveda. De repente el niño nacen y no requieren reanimación, porque nacen con actividad vital. Pero su problemática, su patología es de tal magnitud que va a determinar la muerte. Ahora, va a determinar la muerte más precoz o menos precoz, dependiendo del órgano que esté comprometido. Evidentemente, los niños que tienen patologías pulmonares, por ejemplo, un póter con hipoplasia pulmonar, su sobrevida va a ser muy corta. Pero un niño con una holoprosencefalia al ovar, que tenga incluso un cíclope, puede vivir probablemente varias horas y de repente varios días. Pero eso no cambia su condición de incompatible con la vida.
no es que sea incompatible apenas nace, sino que la medicina no puede ofrecerle ninguna terapia suficiente para corregir su patología o modificar su curso natural. Tenemos pacientes con patologías incompatibles con la vida que de repente pueden vivir bastante tiempo. Pero eso no, por lo tanto, no podemos poner un plazo acotado de incompatibilidad con la vida. ¿Qué hacemos entonces? Yo diría que estos pacientes se dividen como en dos grandes grupos. Los niños que tienen estas incompatibilidades que los hacen fallecer inmediatamente y que yo casi diría que es la hipoplasia pulmonar. Y esos niños en general nacen, la madre está muy al tanto de lo que viene, la pareja también, y por lo tanto normalmente lo que hacemos es que el paciente, el recién nacido, se queda con la madre en los brazos de los padres. Y la mayoría de las veces ese paciente fallece en los brazos de su madre. Y creemos, desde nuestra visión y de nuestra experiencia, que es lo que más agradecen posteriormente los padres, el haber tenido este contacto. Tenemos otros pacientes que pasan este momento y sobreviven más tiempo que es variable. Y ahí tenemos pacientes que fallecen a las pocas horas después, una hora probablemente, y que en general lo que les ofrecemos es lo que nosotros llamamos cariñoterapia. Confort y cariñoterapia. Nos preocupamos de ofrecerles las condiciones de tratarlo en forma digna, cariñoterapia al recién nacido y afecto a los padres. Y yo diría que lo que más agradecen los padres en ese momento es que uno realmente se ponga en el lugar de ellos. Y en ese momento es solamente acompañar. No requiere preguntar, no requiere hacer nada, solo acompañar. Eso permite posteriormente que el duelo de los padres, el duelo de la familia, sea mucho más normal y mejor aceptado. Pero tenemos otros niños que teniendo incluso anencefalia, cráneo o patologías bastante severas, sobre todo algunas muy visibles, puedan sobrevivir más tiempo. Y ahí, además de agregar lo que habíamos dicho de confort, cariñoterapia, a veces tenemos que preocuparnos de la alimentación, tenemos que ver cuál es lo más adecuado para alimentar. En general estos niños obviamos las punciones, cualquier tipo de exámenes, excepto si necesitamos un examen, por ejemplo, de tipo genético para tomar una muestra, pero no estamos tomando muestras de hemoglucotés, ni cuánto hematocrit tiene, ni nada por el estilo. A medida que van pasando los días y sobrevive, el equipo de salud se empieza a deteriorar. Y la carga la recibe principalmente el equipo de los técnicos, porque ellos son los que tienen que atender al anencéfalo. Los médicos, los neonatólogos, le ponemos leche, tanto, una enfermedad habitual y nada más. Y nos demoramos 30 segundos en anotar eso. Pero el que hace la pega es el equipo de salud. Y situaciones muy especiales, sobre todo los niños que tienen estas malformaciones, que son muy visibles desde el punto de vista externo. Yo diría que el caso más claro es el anencéfalo del cráneo, o el encefalocele que mostraba el doctor Sepúlveda, es de un impacto tan grande para el personal que tiene que atenderlo, que tenemos que traspasar todo nuestro apoyo, ya no solo al grupo de familia, sino que al equipo de los técnicos, principalmente los técnicos, que tienen que atender a estos pacientes. Y eso tiene una complejidad alta, porque tener un niño que empieza a exudar pus de las membranas, empieza a tener mal olor, un olor de verdad a veces bastante terrible, genera una carga emotiva al equipo técnico que no es menor. Entonces son diferentes etapas. Hay otros pacientes que sobreviven y tenemos que decidir, ¿sabes qué? Se va para la casa. Y ahí tenemos que tomar diferentes opciones. Ahora, hace poco tuvimos un niño con una holoprosencefalia, alobar, con una fosa nasal única, que de verdad el impacto visual era muy, muy importante. Una fosa nasal única casi con una trompita. Y tuvimos que decidir si hacíamos gastrostomía o no hacíamos gastrostomía para
alimentarlo. Nuestra postura como neonatólogos era hacer una gastrostomía porque iba a ser más fácil para la madre, alimentarlo por gastrostomía, no iba a tener la sonda que se le podía devolver. Presentamos el caso al comité de ética del hospital y el comité de ética incluso consideró la gastrostomía excesiva. Así que lo que tuvo que hacerse la madre, después de conversar esto, volvimos a conversarlo con ella, y se llevó a su hijo a la casa con una sonda. A esto ya ha transcurrido aproximadamente 5 semanas. El recién nacido aún sobrevive, tenemos casos de repente que sobreviven 6 meses, o a veces en la literatura hay pacientes aún con más tiempo, pero no dejan de ser incompatibles con la vida porque desde el punto de vista conceptual no podemos los médicos modificar en nada el curso natural de la enfermedad. Entonces, es muy importante qué se va a entender por incompatible con la vida. Incompatible con la vida, desde mi visión, creo que corresponde a anomalías fetales de tal magnitud que determinarán invariablemente la muerte y que el accionar médico no puede modificarlas. Y que pueden morir inmediatamente, o sea, la muerte puede ser in útero, rápidamente en el periodo neonatal o incluso prolongarse, pero siempre con inevitablemente con una muy mala calidad de vida. Así que esa es la realidad que nosotros nos hemos enfrentado. Cuando estos partos prematuros, o sea, cuando estos pacientes incompatibles con la vida nacen prematuros, lo que hacemos no cambia, pero acorta muchas veces el periodo de sobrevida del postnatal. Y la carga emocional que se llevan los padres, la experiencia que uno tiene de muchos años haciendo neonatología, es que en general la percepción de los padres en general es que preferirían que su hijo falleciera y no tener que llevárselo. Excepcionalmente plantean ellos el querer llevárselo. Cuando uno les plantea que tienen que llevárselo a la casa, se llevan una sorpresa, porque ellos no estaban preparados para que sobreviviera más allá de unas pocas horas o unos pocos días. Entonces viene otra problemática de la familia, porque ella se incorpora toda la familia, de llevarse a este niño con una malformación externa muchas veces muy evidente, porque la mayoría de esas son externas, es para la casa. La experiencia con los niños cardiópatas, en general hoy día cada vez son menos las cardiopatías que quedan fuera del alcance terapéutico, pero aún tenemos. Y esos niños en general o fallecen precozmente o se los llevan a la casa y su vida es corta. Y los papás lo que te preguntan es, doctor, ¿y cuando fallezca qué hago? ¿Me vengo para acá? Cuando vea que está falleciendo, siempre tienen la necesidad de en el momento final, el momento de la muerte, contar con alguien del equipo médico que lo esté acompañando. Es raro el que dice, no, yo voy a dejar que mi abuelita fallezca en la casa y después vengo a buscar el certificado de función. Lo que quieren es, cuando se viene el momento de la muerte, acercarse al centro de salud para que los acoja y los apoye. Esa ha sido la experiencia, y creo que la experiencia que tenemos todos los neonatólogos, no creo que haya mucha diferencia en lo que yo estoy diciendo, pero es importante a un auditorio tan variado poder expresar lo que vivimos los neonatólogos cada vez que nos vemos enfrentados a estos diagnósticos. Me voy a tomar con uno de los comentarios que hizo el doctor Novoa en relación a que cuando nacen prematuros suele acortarse la sobrevida postnatal y eso alivia la carga a la familia. Y Álvaro muy bien dijo que, tal como está el proyecto, por esta causal no hay plazos. Y ya vimos por la exposición del doctor Sepúlveda, el diagnóstico preciso no siempre se va a hacer, y es utópico pensar que así sea antes de las 12 semanas. Hay ecografías más bien de segundo trimestre para precisar, por ejemplo, malformaciones estructurales. Quisiera preguntarle, ya sea al doctor Insunza o al doctor Sepúlveda, respecto a la OMS señala que aborto es hasta las 20 semanas. Sobre las 20 semanas o sobre 500 gramos ya no se llama técnicamente aborto. En el caso de interrumpirse el embarazo por estas causales a las 20, 22, 24, 30 semanas,
modificar la conducta debiera, y voy a hacer preguntas un poco fuertes, pido disculpas, debiera considerarse que tal vez es mejor para ese feto un feticidio que en estas condiciones nacer vivo prematuro. Me gustaría ver la perspectiva desde el mundo de los especialistas en medicina materno-fetal. Gracias Sofía por la pregunta. En mi visión, lo que el proyecto busca no es dar muerte. Lo que el proyecto busca es, como dije en delante, dar respuesta a un grupo reducido de personas con un diagnóstico que las sociedades científicas son capaces de hacer. A la pregunta, doctor, ¿podemos llegar solo hasta aquí y no llegar hasta el parto? Y lo que potencialmente tendríamos que dar respuesta a los médicos es dar inicio a un proceso que es natural, que es el nacer, pero va a ser un nacer prematuro. No estamos buscando, o no estaríamos buscando el proyecto, no está buscando la muerte intencional. Más bien está dando una respuesta desde la mirada de los derechos de la mujer de dar fin a un embarazo. Y desde mi perspectiva, la pregunta, o sea, el tema del feticidio no está en discusión. Otras sociedades lo hacen. En Alemania, donde yo tuve la oportunidad de estar y trabajar, está considerado el feticidio, porque los padres muchas veces solicitan la seguridad absoluta de que el recién nacido va a nacer sin vida. Y esa seguridad absoluta se da a través del feticidio y se inyecta al feto sustancias que le producen un paro cardíaco. Pero desde mi mirada en este proyecto no está esa pregunta, sino que la pregunta es aquí, digo de nuevo, adelantar un proceso que es natural. Naturalmente ocurre el parto prematuro. Entonces, este proyecto lo que hace es que da respuesta a las personas que uno médicamente puede dar inicio a ese proceso en una forma anticipada. Porque vuelvo a lo que dije en delante, ¿qué hacemos nosotros con las pacientes que controlamos de malformaciones incompatibles con la vida? Y le decimos, mientras su feto esté con vida, va a seguir en el útero. Entonces la mujer, cada vez que viene a control, muchas veces su única esperanza es que el feto esté sin vida, para dar fin al proceso. ¿Tienes el micrófono ahí? Bueno, yo discrepo en parte con lo de Álvaro y respeto mucho su opinión, pero creo que cuando estamos hablando de una ley de aborto, estamos hablando de muerte. Si en el fondo alguien sale muerto de esta situación y es el feto. Y por supuesto hay que asumirlo así. Yo estoy de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo en casos de patología fetal. He trabajado con gente que ha hecho grandes aportes en este sistema, tanto desde el punto de vista diagnóstico como en algunos casos terapéuticos, pero a veces no se puede quebrar la mano a la naturaleza y es una situación compleja. Por lo tanto, la muerte del feto es el resultado final de esta acción. Y esa acción tiene en el intertanto algo que no es natural, que es la inducción del parto o incluso el feticidio, como lo nombró Sofía. En la mayor parte de las sociedades del hemisferio norte, no quiero hablar sobre sociedades desarrolladas o poco desarrolladas, sino que voy a hablar más que nada de algo geográfico. La mayor parte de las sociedades del hemisferio norte consideran la terminación electiva del embarazo y generalmente el límite está cerca de la semana 22. Hay que pensar que son 22 semanas que se agregan 2 semanas que son de amenorrea, que no existe nadie. En ese momento no hay ni siquiera un óvulo que ha eclosionado del ovario, que nosotros consideramos dentro de la gestación. O sea, cuando hablamos de 22 semanas de amenorrea, en realidad el feto tiene un desarrollo de 20, ¿cierto? Pero la interrupción se permite en la mayor parte de la sociedad del hemisferio norte hasta la semana 22, porque en ese momento la inducción natural del parto culmina con la muerte y con 0 posibilidad de sobrevida, básicamente, 0 posibilidad de sobrevida.
Por lo tanto, la carga que tiene que tener la familia, tanto los padres, los hermanos, los abuelos, los tíos, los primos, los vecinos, los amigos de los vecinos, etcétera, que sufren esta situación, porque el embarazo no es un hecho aislado, es un hecho muy amplio. Fíjense ustedes cuando alguien se embaraza y coloca una fotito en Facebook que está embarazada, recibe 200 likes. Es un evento. Y también sucede lo contrario, cuando hay alguien que tiene un problema en el embarazo, trasciende la casa, trasciende la cuadra, trasciende la población, trasciende el condominio. Y por supuesto también trasciende a la sociedad y al Estado. Tiene que hacerse responsable de esa situación. Y por eso, en general, el tema del fetocidio no es un tema que se hable mucho. Pero si en algún momento no se coloca un límite, se entra en el juego de que esa inducción puede terminar en un feto potencialmente viable, y aparte de eso, el neonatólogo y el Estado, cuando una persona nace y es viva, es una persona, porque ya nació, es un individuo que merece el soporte del Estado y por lo tanto el pediatra tiene que reanimarlo. O sea, todas las sociedades que han analizado las interrupciones tardías después de las 22 semanas, todas lo consideran así. Por lo tanto, si se plantea una ley que no tiene fin de edad gestacional, se tiene que considerar que los fetos sobre 22 semanas necesariamente van a tener que entrar en un proceso, que es indoloro, es inmediato. No se trata de entrar al útero a destrozar el feto, como se ha dicho, sino que se hace una inyección tipo cordocentesis o amniocentesis, en el cual se inyecta una sustancia que produce un paro cardíaco inmediato, que es cloruro de potasio, y esa inyección de cloruro de potasio produce el paro cardíaco inmediato del feto, sin sufrimiento, sin ninguna otra cosa, y se procede posteriormente a la expulsión del feto que ya está muerto en el útero hacia adelante, y con eso se evita la situación potencial de que el neonatólogo se encuentre en una situación enormemente conflictiva de que un feto con malformaciones graves lo tenga que reanimar y darle soporte estatal como cualquier persona una vez que se corte el cordón umbilical. El doctor Novoa me pidió la palabra, pero quisiera agregarle al comentario que él va a hacer, ya que estamos tocando un tema bien controvertido en relación a todo lo controvertido que pudiera ser, es a partir de qué edad el feto experimenta dolor. Y si de alguna manera en estas decisiones debiera o no considerarse, por ejemplo, anestesia sobre las 16 semanas para que en este proceso no experimente dolor físico. Además de lo que tú ibas a decir de todas maneras. ¿Aló? Ya. Yo quiero hacer un alcance en relación a lo que dice el doctor Sepúlveda. Si hay una interrupción programada del embarazo por incompatibilidad con la vida, o sea, por malformaciones que determinaron que se interrumpiera el embarazo, no procede que el neonatólogo reanime, por lo tanto no hay un problema neonatológico. Porque lo que está haciendo es que en vez de que nacer a las 40 semanas anencéfalo, va a nacer a las 24 semanas anencéfalo. Por lo tanto, ningún neonatólogo le va a ofrecer terapia, ni se va a complicar la vida, ni nada por el estilo. Ese paciente está fuera del alcance terapéutico. Y va a estar fuera del alcance terapéutico a las 22, a las 26, 30 o 40 semanas. Por lo tanto, al programar una interrupción adelantada del embarazo en un feto incompatible con la vida, no están ocurriendo fenómenos que pongan en complicación al neonatólogo de ofrecer terapia. Porque si eso es así, el paciente no era incompatible con la vida y estaba mal hecho el diagnóstico. Y estamos en otra problemática. Estamos partiendo de la base que el diagnóstico es un diagnóstico con alta certeza y evidentemente hoy día es muy poco probable o casi imposible que alguien vaya a decidir interrumpir el embarazo por incompatibilidad con la vida a un feto sano. Eso ni siquiera me lo pongo como posibilidad, por lo tanto no existe esa opción. Lo que pasaría es que evidentemente en un niño acráneo que nace a las 22 semanas, su inmadurez pulmonar es tan grave que no se lo va a llevar la mamá para casa. Va a fallecer a las pocas horas. Entonces, otro escenario que al adelantar el parto hay una condición de prematuridad, porque tampoco estamos hablando que nazca muerto, sino que su condición per se de prematuridad adiciona un elemento más que facilitaría que el periodo postnatal sea más corto.
Ahora, en relación a la preguntita del dolor, porque es para una hora para conversar del tema. La verdad es que conversábamos con Álvaro y yo le arroba la idea a él, porque lo que nosotros estamos haciendo, y como decía el doctor Sepúlveda, va a haber dolor del feto si vamos a ir a desmembrar el feto, no a hacer un parto prematuro. Porque cuando nacen los bebés prematuros no les ponemos fentanil a la mamá ni al feto para que nazca prematuro sin dolor. Nacen. Pero evidentemente hay algunas consideraciones en relación al dolor que tienen que ver cómo nosotros, los obstetras y los neonatólogos, vemos el tema del dolor. Pero esto tiene que ver cuando se decide hacer cirugía fetal. O sea, se va a hacer cuando se va a intervenir al feto para mejorarle su sobrevida. No tiene que ver cuando se va a producir un parto prematuro. Pero igual, independiente de eso, la pregunta es interesante. Pero creo que no tiene que ver con el tema de interrupción del embarazo por la causa que estamos discutiendo, que es incompatibilidad con la vida. Y la verdad es que en este caso solamente lo que hacemos o se haría es generar un parto prematuro. Es diferente cuando tú haces una interrupción del embarazo en un embrión que tienen que ir a meter las cucharas, a raspar, es otra condición. Uno pregunta si el embrión tendrá dolor o no tendrá dolor. Pero desde el punto de vista científico, para las cirugías fetales, no para la interrupción del embarazo, el dolor la definición de dolor dice que es una experiencia sensorial inadecuada. Entonces la pregunta es ¿cuándo el feto tendría experiencia sensorial? Se han tratado de hacer algunos estudios, que evidentemente no es fácil, porque tiene que haber una conexión tálamo-cortical adecuada. Desde el punto de vista neuroanatómico, eso ocurre alrededor de las 24 semanas, 22, 24 semanas. Por otro lado, hay estudios neonatales que muestran que la actividad encefalográfica más parecida a la nuestra ocurre ya después de las 28, 29 semanas. Entonces uno podría, bajo ese concepto, decir que para que un neonato tenga dolor, o un feto tuviese dolor, tendría que tener actividad cortical como nosotros la reconocemos, y eso estaríamos hablando de 29 semanas. O tendría que tener las vías tálamo-corticales que antes de las 24 semanas no están. Pero todos los neonatólogos sabemos que si tenemos un recién nacido con 24 semanas y vamos a hacer un procedimiento, a ninguno de nosotros se nos ocurriría mandarlo a pabellón para que lo operen de una enterocolitis sin anestesia. Por lo tanto, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y lo otro que uno ve en los pacientes prematuritos pequeños, 24 semanas, que cuando se hacen punciones, los pacientes expresan elementos de dolor. Por lo tanto, esto es una respuesta que no está exacta. Pero tiene que ver, y quiero volver a insistir, con la inducción cuando hay una intervención fetal que puede ser expuesta a dolor. Por ejemplo, una cirugía. Quieren hacer una punción abdominal del feto para tomar una muestra de la citis, por ejemplo. O quisieran hacer una transfusión uterina al pinchar el cordón. En esas variables, pero que no tiene que ver con esto. Ahora, del punto de vista de otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, hay algunos estados en Estados Unidos que plantean que las madres que quieren hacerse abortos sobre las 20 semanas se les informe que el feto puede estar expuesto a dolor. Pero ahí tendría que ser una interrupción no de la interrupción del embarazo generando un parto prematuro, sino que tendría que ser porque vamos a ir a no sé, meter una cucharilla y tratar de desmembrar el feto. Y evidentemente ahí sí que estaría en discusión. Pero parece que esa no es la idea
de esta legislación, yo comparto la postura, lo que plantea Álvaro, que no se está planteando un feticidio, sino que se está planteando, en este caso, un parto prematuro. Quisiera pedirle, por mientras, por favor, que me pudieran hacer llegar sus preguntas. Quisiera preguntarle a la doctora Astete si nos podría explicar un poco lo que consiste la consejería genética no directiva y cuáles serían las críticas que se puede hacer a ese concepto. Doctora Astete. Antes de contestar, me voy a aprovechar de que tengo micrófono. Sobre el tema del aborto, antes de las 24 semanas o después de las 24, o 22 o 20, como la define la Organización Mundial de la Salud, porque nosotros en esta discusión con los abogados vimos que había dos definiciones, y una era el aborto médico, que era el que estaba definido hasta las 20 semanas, y otra era la visión desde el punto de vista legal, que era la interrupción del embarazo, aunque hasta el final del embarazo, en cualquier edad del embarazo, pero con intención de muerte fetal. ¿Estamos? Y eso igual se llamaría aborto desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces, si hay intención de muerte del feto, igual sería aborto legalmente. Y bueno, y ahí viene todo el tema de si queremos que fallezca, se debería ser por el bien del feto, el feticidio, en vez de provocar un parto prematuro, que no tengo idea cuánta es la posibilidad de sobrevida de un malformado severo que sobreviva a las 30 semanas, no sé, podría ser. Con respecto al consejo genético, la indicación mundial es que antes del diagnóstico prenatal se debe hacer diagnóstico genético, tanto antes como después del diagnóstico prenatal. Consejo genético, además, un término que suena así como que te digo qué es lo que hago. Entonces, consejo genético no directivo es como una contradicción, y tal vez la mejor traducción es asesoramiento genético, en que sería un proceso de diálogo, un proceso de comunicación para explicarle a la familia no solo los riesgos de recurrencia, que es muchas veces lo que los médicos creen que hacemos, que viene el paciente y le decimos tiene un 25% de recurrencia o un 50% de recurrencia y nada más. El asesoramiento genético implica explicar todas las características de la enfermedad, los pronósticos, las conductas que se pueden tomar para darle elementos suficientes a las personas para que tomen sus decisiones bajo sus propios valores y sus creencias religiosas sin que nosotros intervengamos. Es decir, nosotros no les decimos lo que debieran hacer o lo que tienen que hacer, sino que les damos los elementos para que puedan tomar una buena decisión, que viene a ser parecido a lo que uno dice del consentimiento informado en realidad, pero es un consentimiento informado con elementos de genética. Ahora, ¿por qué se critica? Porque se dice que a veces en esta cautela de no estar dando mucha indicación, uno podría abandonar un poco al paciente en el sentido de ayudarlo a tomar la decisión, de que además uno da muchas señales no verbales a veces en que tan poco directivo no es, ¿ya? Y eso en cualquier proceso comunicativo, que desde el momento que uno recomienda hacerse un test ya está de alguna manera diciendo alguna de las cosas que uno piensa. Esas son las críticas que se le hacen, ¿ya? Y que por otro lado hay veces que puede haber una elección que es clara y recomendada por el médico, pero todos sabemos que uno podría, en beneficio de los pacientes, actuar con persuasión sin necesidad de pasarle a llevar su autonomía, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si bien pareciera que en la práctica no es fácil ser totalmente no directivo, es lo que nosotros deberíamos aprender a no ser y dar toda la información necesaria para que los pacientes tomen sus decisiones con conocimiento de causa, y esto no, como decía el doctor, que no tenemos guías, entonces los pacientes van a hacer ecografía para otra cosa. Y llega el momento
en que le encontraron una malformación, pero en realidad no estaba dentro del proyecto, no estaba dentro del objetivo buscar malformaciones. Entonces nadie le ha preguntado ni siquiera si quiere saber si tiene malformaciones. ¿Usted quiere saber si su niño tiene malformaciones? Yo hice un estudio de 30 pacientes, perdón que me alegre un poco, pero de 30 madres de niños con malformaciones. A las 98%, o sea, a una no, pero a las otras 29 sí, les preguntaron si querían saber el sexo de su hijo. A casi ninguna le preguntaron si quería saber si su hijo tenía una malformación. Y bueno, y eran todas con madres de niños con malformaciones. Gracias, Carmen. Los que estuvieron presentes en la mañana vieron los altos requerimientos técnicos, ya sea en infraestructura como en capital humano, para poder hacer diagnósticos precisos de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, incluyendo también los costos involucrados en algunos de los test genéticos que mencionó la doctora Estete. Voy a cambiar un poco el foco y preguntarle a los ginecobstetras si acaso consideran que el procedimiento de aborto, interrupción del embarazo, como quiera que lo llamemos, debe ser hecho por un profesional ginecobstetra, puede ser hecho por matrona, requiere, que lo habíamos conversado antes, de derivación a un centro terciario que corrobore los diagnósticos, pero más que nada enfocado en la parte práctica del procedimiento, y si ven dificultades del punto de vista técnico de vaciar un útero a las 12 semanas, a las 20 semanas o de término. Estamos hablando de la parte técnica, yo no estoy metiéndome en parte valórica. Bueno, el proyecto lo que dice textual, dice, sustituyese el artículo 119 por el siguiente nuevo. Artículo 119, mediante la voluntad de la mujer, un médico cirujano se encuentra autorizado para interrumpir el embarazo ¿cuándo? Bueno, esa frase, desde mi perspectiva, desde el punto de vista de obstetra, es un peligro para la salud de la mujer. Primero, porque no dice que el diagnóstico debe ser hecho por un especialista. Entonces, indudablemente este proyecto tiene, si sale adelante, tiene que mencionar la cadena diagnóstica, y en la cadena diagnóstica debe estar involucrado un especialista. ¿Cuán especialista? Es una discusión que tenemos que hacer, porque el subespecialista de este tema en Chile ya está acreditado por el CONASEM, se llama especialista en medicina materno-fetal, pero hay 48, y de los 48, 40 trabajan en Santiago, y de los otros 8 no están repartidos en todas las regiones. De manera que ese es nuestro estándar. Las pacientes tendrían que ser derivadas hacia los centros especialistas. Una ley de esta es de Arica a Magallanes, de la cordillera al mar, a todas las personas que estén embarazadas. Segundo, un médico cirujano general haciendo una interrupción del embarazo puede provocar daño para la madre. De manera que, desde mi perspectiva como especialista ginecobstetra, el procedimiento debe hacerlo un médico ginecobstetra. Le preguntarán a las sociedades científicas si hacer eso es posible o no. Si eso es hecho por un médico ginecobstetra, aumenta o no los riesgos. Si existen los fármacos necesarios para, si existen los cuidados necesarios para, porque sometida a la posibilidad de una madre de hacerlo, puede que la madre pregunte, doctor, ¿y qué riesgo tiene esto? Bueno, si no resulta el parto o el feto se pone en una posición inadecuada, deberé hacer una cesárea, por ejemplo. Doctor, y si esperamos hasta que se ocurra el parto en forma espontánea, ¿disminuye el riesgo de cesárea? Disminuye el riesgo de cesárea. Doctor, entonces voy a esperar, porque yo no quisiera hacerme una cesárea por una causa que no esté justificada. Pero claramente, desde mi perspectiva, tiene que estar en manos de especialistas gineco-obstetras. O sea, este es un procedimiento intrahospitalario, institucional y bajo centros de medicina, o sea, centros de especialistas. ¿Quieres, Waldo, complementar algo al respecto? Sí, en general
Yo creo que a todos nosotros como ginecobstetras nos ha tocado interrumpir embarazos con feto muerto y en realidad es un problema, es un cacho grande. No es una situación fácil, generalmente es una interrupción que se hace en todos los hospitales, en clínicas privadas, etcétera, con la indicación de evacuar un feto muerto. Toma horas, definitivamente, si se hace en un servicio público, definitivamente van a ser varios turnos los que van a estar involucrados con esta interrupción. Y por supuesto, una de las cosas más complejas que yo le encuentro a la ley es que yo no creo que todos los obstetras estén, yo creo que están todos capacitados, ¿cierto? Pero si se aprueba interrupción de embarazo con feto vivo, ¿cierto? Yo creo que no van a haber muchos que levanten la mano para decir yo lo hago. Yo creo que uno de los principales problemas que va a haber en cuanto a la implementación de esta situación, en quiénes de los médicos ginecobstetras van a dar un paso adelante y decir ya yo me inscribo en la lista, porque una cosa es lo que uno crea y una cosa es lo que uno haga, porque definitivamente hay algunas situaciones que pueden ser o técnicas o éticas o profesionales que van a ser relativamente difíciles y se van a encontrar en la situación de que muchos de estos médicos van a tener diferentes posiciones en diferentes turnos, porque generalmente son dos los ginecólogos que hay por turno, tengo entendido, no hay alguien, no sé si hayan tres en algún, pero generalmente son dos, y si esos dos tienen objeción de conciencia y la paciente que le dejó el turno anterior no tenía objeción de conciencia, pero le pasó el cacho, llamémoslo así, al grupo que tiene objeción de conciencia, también van a haber muchas dificultades de implementación en esta situación. Esto ocurrió en los países europeos, porque también ellos vivieron esta situación cuando comenzó la interrupción del embarazo y tuvieron que crear unidades específicas para hacer, para ofrecer el servicio a estas pacientes. Así que definitivamente hay mucho paño que cortar en todo esto. Hemos centrado la discusión fundamentalmente en aspectos técnicos. Ahora voy a hacer un giro, sigo esperando preguntas del auditorio, para abordar aspectos éticos y legales en relación a este tema. Y quisiera preguntarle al doctor Besio, desde el punto de vista bioético, ¿cuáles diría usted que son los principales dilemas que enfrenta la discusión de aborto por incompatibilidad de la vía extrauterina? Y si acaso uno no pudiera considerar que interrumpir el embarazo en este contexto es simplemente limitar el esfuerzo terapéutico, entre comillas, que implica para esa madre mantener el feto inútero que sabe que de todas maneras va a morir al momento del parto o muy poco después. Doctor Besio, y tengo un par de preguntas más y por favor háganme llegar de punto de vista ético y luego legal. Muchas gracias. Yo creo que han aparecido aquí temas muy distinciones bastante interesantes respecto a lo que... Bueno, distinciones bastante interesantes desde el punto de vista de la interrupción del embarazo. Ahora, yo creo que han quedado suficientemente claras las dificultades, llamémoslas técnicas, operacionales, de implementación de esta ley. La doctora Tete, el doctor Waldo Sepúlveda ya han manifestado diversos problemas que hay frente a uno, a contratar realmente el diagnóstico, dos, a ver si realmente la certeza del diagnóstico es, segundo, determinar cuáles son realmente las patologías que portan los fetos que se llaman incompatibles con la vida, así que se puede hablar de ese concepto tan fácilmente. O sea, hay una serie de dificultades de implementación de esta ley que es bastante interesante, pero también es importante acudir a los principios, porque, a ver, cuando uno dice aborto, el concepto de aborto provocado, incluye la intención de que muera el feto. Y eso es independiente de la edad gestacional que tenga el feto. La conducta abortiva es esa. Cuando una mujer se hace un aborto en la sociedad que permite el aborto, llamémoslo libre, social, lo que está buscando es que muera ese embrión o feto. Me pareció interesante la discusión, o lo plantea por el doctor Insulza, acá que hace una distinción, un matiz que es interesante discutirlo. Pero lo que subyace en esta ley
a mí no me parece que sea lo que dice el doctor Insulza. Lo que subyace en las tres figuras es lo que se está buscando, es que efectivamente muera este feto. En la primera figura, cuando se habla de riesgo a futuro, lo que se está buscando no es una interrupción del embarazo para que ese feto nazca un poco antes de tiempo. Lo que se está buscando es que muera. En el caso de la violación, ¿para qué decir? Y en el caso de esta figura, lo más probable es que la mayoría, salvo la distinción que hace el doctor Insulza, que podría ser interesante en algunos casos, pero yo creo que lo que está buscando es efectivamente que muera. Entonces, ahí es donde nos enfrentamos nosotros como colegio médico, porque yo creo que la sociedad es lícito que se discuten estas cosas y que haya planteamientos distintos frente a estos temas en la sociedad y que en definitiva se van a decidir en el Parlamento. Pero nosotros tenemos ciertos principios éticos médicos que han sido respetados desde siempre y que para eso tenemos un código de ética y para eso tenemos tribunales de ética y para eso tenemos departamentos de ética, porque nosotros no estamos los médicos solamente a la petición, a responder a la petición que tienen nuestros pacientes. El Código de Ética del Colegio Médico, vigente en este momento en su artículo 9, dice: el médico no podrá realizar acciones cuyo objetivo directo sea poner fin a la vida de un paciente bajo consideración alguna. Ese es el Código de Ética, artículo que está vigente en el Código de Ética. Y además que responde no solamente a la ética médica, responde a un principio general, universal, aceptado, de que no es lícito, adecuado, correcto matar a un ser humano inocente. O sea, parte de ese principio. Si nosotros tenemos una especialidad de obstetricia o subespecialidad materno-fetal, es una especialidad médica que está buscando el bienestar y la salud de esos pacientes. Por lo tanto, aquí ni siquiera se ha discutido la calidad de paciente de ser humano, porque si se dijera, no, en realidad el acráneo no es persona porque no tiene cerebro, pero ni siquiera esa es la discusión, porque hay una incoherencia total en el proyecto. Por un lado, aparecerían en esta lista fetos a cráneo, fetos con problemas cromosómicos, genéticos, fetos sanos cromosómicamente, fetos con figuras normales, como se llama Potter, fetos muy desfigurados, todo cabe. Entonces, ¿cuál es el criterio que nos va a regir para determinar, bueno, a cuál le debemos nosotros nuestro cuidado ahora cuando se cambie este principio? Porque evidentemente este principio habría que cambiarlo. Ni siquiera uno pudiera decir que la coherencia que existe en el proyecto es para decir, no, es la mujer la que tiene derecho a elegir. Porque si fuera así, tendría que ser un aborto libre, que la mujer decida en cualquier situación interrumpir ese embarazo. Pero ni siquiera eso, porque son condiciones muy específicas. No se le va a permitir a la mujer decidir en cualquier situación. Solamente en algún tipo de malformaciones o de problemas o algún tipo de situaciones vitales, como podría ser el caso de una violación. Entonces hay una incoherencia que lo que nos busca, y aquí hablo yo como responsabilidad del Colegio Médico, lo que nos busca es cambiar un cierto principio ético médico que ha existido desde siglo V antes de Cristo hasta nuestra fecha. ¿Por qué principio? ¿Cuál va a ser el principio que va a defender el Colegio Médico de ahí para adelante? Ni siquiera es el derecho de decisión de la mujer, porque se le limita mucho. Este proyecto de ley la deja muy limitado desde el principio. Y ahí tendríamos que responder, si fuese eso, si corresponde realmente el principio de decisión de la madre, un principio aceptado por la ética médica, que sería un tema interesante de discutir. Así que yo creo que, fuera de las dificultades técnicas que tiene este proyecto de ley, aquí hay una dificultad mucho mayor que ha sido posada aquí en la mesa, y yo creo que es importante ponerle en el tapete. Hay una dificultad de los principios. Se pretende cambiar un principio universalmente aceptado, ¿por cuál principio? Y ahí me gustaría que la opinión de usted, ¿cuál sería el principio que nos regiría como médico a continuación si se aprueba esta ley? Gracias. Gracias, doctor Besio. Yo tenía contemplado para Adelio algunas de las preguntas que también me han llegado, así es que las voy a refundir en una sola porque son muy relacionadas a... por un lado está el tema de las leyes que penan el aborto o el adelantamiento de los partos, la distinción que tú hacías, Adelio, en relación a legislaciones por plazo, en general 12 semanas, legislaciones de despenalización o de legalización por indicaciones, como son estas que tenemos ahora, y si pudieras ahondar hasta qué punto se puede seguir considerando aborto desde el punto de vista legal y de qué manera el proyecto de ley
entra en colisión con otros preceptos legales que también debieran ser modificados, como lo recoge el proyecto de ley. Entonces, una pregunta que se relaciona un poco con la que yo tenía, las leyes que penan el aborto o el adelantamiento de partos, ¿dónde están estipuladas y qué penan? Porque en estricto rigor, el adelantar un parto después de las 20, 24 semanas no se va a llamar aborto, nunca va a estar penado, ¿o sí? Incluso si no hubiera legislación. Muchas gracias. Estoy un poco afónico, así que me van a disculpar, o disfónico. Yo creo que es importante distinguir aquí la diferencia, o lo que es el aborto jurídicamente, que en el fondo, desde el punto de vista de la regulación de las conductas, es el único aborto que existe, digamos, el que está definido, digamos, que está sancionado penalmente en el Código Penal. No conozco otras figuras que lo establezcan en nuestra legislación, por lo menos. Y aborto, tradicionalmente, y desde el siglo XIX, digamos, ya uno de los primeros autores, de los más importantes, definía precisamente el aborto o lo identificaba con el feticidio. O sea, aborto es tradicionalmente sinónimo de feticidio. Y es un tipo penal que protege la vida en nuestro ordenamiento jurídico. O sea, si podemos poner la vida de un individuo en un haz, en una línea, tenemos que, en mi concepto, la protección jurídica que actualmente da el Código Penal respecto al aborto va desde el momento de la implantación del óvulo fecundado en el útero hasta el momento del nacimiento. La protección legal de ese periodo es a través del tipo penal de aborto. Desde el nacimiento hasta la muerte natural del sujeto, el tipo penal que protege es el homicidio en sus diversas fórmulas, desde el infanticidio, homicidio simple, homicidio calificado, bueno, son formas agravadas de... Eso sería, y en mi concepto, desde la concepción hasta la implantación, no está protegido penalmente la destrucción del óvulo fecundado. Si bien constitucionalmente podemos decir que sí existe una protección constitucional, no constituye delito desde el punto de vista penal. Por lo tanto, creo que jurídicamente es un error, por ejemplo, decir que la píldora del día después podría ser abortiva. Podrá ser anteanidante, pero jurídicamente no es abortiva porque el tipo penal de aborto presupone un óvulo que está ya implantado. Entonces, desde ese punto de vista, da lo mismo la etapa de desarrollo gestacional para determinar si estamos en presencia de un aborto. O sea, en cualquier momento del embarazo, la muerte producto de la concepción constituye jurídicamente aborto. O sea, esa es la distinción médica de que hace 22 semanas, las primeras 22 o con posterioridad a esas 22 semanas, desde el punto de vista jurídico es irrelevante, desde el punto de vista ético, jurídico en principio es irrelevante porque toda muerte del producto de la concepción está sancionada como aborto. Ahora, este proyecto de ley de interrupción del embarazo lo que en el fondo establece es excepciones a la punibilidad del aborto, que en general está en nuestra legislación sancionado. Lo que hace es introducir tres causales bien específicas y que son bastante restringidas. Es un proyecto, si ustedes me preguntan desde el punto de vista del derecho comparado, bien limitado, o sea, bien excepcional. No es un proyecto de ley de interrupción del embarazo amplio como ocurre en muchas legislaciones, sobre todo del hemisferio norte, donde la verdad es que se suelen combinar dos sistemas, el sistema del plazo y el sistema de las indicaciones, y a veces combinados ambos en que se establecen plazo con indicaciones, por ejemplo, muy genéricas, y con posterioridad al plazo, a ese plazo, indicaciones más específicas. Me explico, por ejemplo, algunos hablan de semanas, otros los miden en meses, dependiendo de la legislación. 3 meses. Durante los 3 primeros meses se establece una indicación muy general. Se podrá interrumpir el embarazo, ¿no es cierto?, en toda aquella circunstancia en que su prosecución sea muy gravosa para la salud física o psíquica de la mujer en relación con su salud propiamente tal y con sus condiciones económico-sociales. Tenemos un plazo con una indicación muy genérica. Y dice, después de los 3 meses, solo se puede interrumpir el embarazo en las siguientes circunstancias, y enumera las circunstancias que normalmente son el terapéutico, peligro para la vida de la mujer, y el caso de las malformaciones. En el caso particular de la forma en que el proyecto regula esta causal de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, no se establece un plazo. Y creo, coherente que no se establezca un plazo. Porque si estamos hablando de malformaciones que son incompatibles con la vida extrauterina, da lo mismo que la interrupción se produzca en cualquier etapa del desarrollo gestacional, ¿no es cierto?, del embarazo, porque obviamente, presumiblemente, va a
morir de todas maneras el feto producto de la interrupción del embarazo, porque su patología, su malformación lo hace incompatible con la vida. Entonces no tiene mucho sentido establecer un plazo dentro del cual se pueda realizar la intervención por esta causal. Lo que pasa es que en otras legislaciones sí se establece plazo, porque esta causal es mucho más general. Se establecen malformaciones que le signifiquen a la mujer una carga difícil de soportar. Y ahí sí que se dice, esa interrupción por esta causal solo se puede hacer, por ejemplo, dentro de las primeras 20 semanas o dentro de los primeros 12 semanas, etcétera, dependiendo de la legislación. Porque ahí no está supeditada la causal a la supervivencia. En muchos casos puede sobrevivir sin problema el feto. Pero, por ejemplo, el caso del síndrome de Down, pero eso puede significar una carga para la mujer difícil de soportar y por eso se le acota desde el punto de vista del periodo dentro del cual se puede invocar la causal. Pueden haber casos en que se han presentado sobrevías de años, etcétera, pero bueno, eso podrán ser hasta situaciones excepcionales, pero siempre que haya, de acuerdo al conocimiento científicamente aceptado, sea presumible, ¿no es cierto?, determinar que esa malformación le va a significar la muerte o en ese evento procede, digamos, la interrupción invocando esta causal. Ahora bien, si por la etapa gestacional supongamos que sobreviviera, bueno, en ese evento corresponde aplicar todos los principios propios de la práctica médica y de la bioética, como por ejemplo el evitar el encanicamiento terapéutico y obviamente aplicar el principio de proporcionalidad y no aplicar terapias que son desproporcionadas, ¿no es cierto? Y eso significa no solamente desproporcionadas. Cuando nosotros hablamos de vida, creo yo, la vida es más allá que el simple funcionamiento o tener signos vitales. Vida también es poder desarrollar razonablemente un proyecto, ¿no es verdad? Eso significa la vida, no es solamente que yo tenga signos vitales. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, incompatible con una vida también, digamos, que sea, digamos, la limitación terapéutica también tiene que considerar esas posibilidades, obviamente, de que si sobrevive en condiciones que no son razonables, obviamente se tiene que también limitar el esfuerzo terapéutico en esas circunstancias. Han llegado un par de preguntas relacionadas con la objeción de conciencia y son preguntas que tienen, a mi juicio, dos caras. La pregunta formulada tiene que ver con cómo proteger al obstetra que recibe turno con paciente en proceso de aborto y tiene objeción de conciencia. Yo en lo personal creo que sería extraordinariamente discutible que si la mujer está en proceso de aborto se le pudiera negar la atención que corresponde haciendo uso de objeción de conciencia. Así que yo imagino es una mujer que solicita un aborto y el obstetra dice tener objeción de conciencia. Y la otra cara es cómo proteger a la mujer que requiere una prestación que es considerada legal y que se enfrenta a un médico o a un servicio que no quiere darle aquello que le corresponde por ley. Y junto con eso, el tema que ha salido mucho en la discusión, que se refiere a si las instituciones tienen conciencia. La mayoría decimos que las instituciones no tienen conciencia, pero que sí tienen o pueden tener misión, ideario, etc. Quisiera pedirle a Delio si pudiera profundizar un poco respecto a los aspectos legales que están incluidos en el proyecto de ley y en otras legislaciones en relación a la objeción de conciencia, considerando estas dos vertientes: protección del profesional de salud, que legítimamente considera que aquello que se le pide va en contra de sus creencias más profundas, y protección, en este caso a la mujer, que también quiere que se le respete su propia conciencia, que ha considerado que tiene derecho a un procedimiento de acuerdo a sus creencias y valores. Adelio. Gracias. Bueno, este tema de la objeción de conciencia ha sido ampliamente debatido en el derecho comparado, también desde el punto de vista bioético y jurídico. La verdad es que, y eso a lo mejor es una falencia del proyecto, debe, de alguna manera, si se establece un derecho, o una, como en este caso, la de la interrupción del embarazo, como pretende la ley, y no se establecen los mecanismos para que ese derecho de alguna manera se pueda hacer efectivo, obviamente de alguna manera se ve tremendamente limitada esa posibilidad. Y lo que se recomienda, yo estaba leyendo
hace poco un parecer de la Comisión Nacional de Bioética de Italia, que es bien conservadora desde el punto de vista de su estructura, pero concluye, dice, la objeción de conciencia es un derecho que se basa en las garantías constitucionales. Pero por otro lado también debe garantizarse en las estructuras sanitarias la posibilidad de que lo que la ley establece y que a mí me autoriza para objetar su realización se pueda realizar y garantizar. ¿En qué sentido? Que las estructuras tienen que establecer mecanismos para que existan, por ejemplo, médicos no objetores. Entonces, porque si en definitiva, y se da en algunos países de Europa, con 70% de médicos objetores, por ejemplo en promedio, en definitiva termina siendo casi utópico y difícil de realizar lo que la ley permite. Entonces, el sistema debe garantizar mecanismos de movilidad funcionaria, establecer sistemas distintos para que médicos que puedan realizar la práctica que la ley está permitiendo sean contratados en los servicios, etcétera, de manera tal de poder garantizarle, en este caso a las mujeres, lo que la ley está estableciendo. Entonces yo creo que a lo mejor sería bueno también que la ley contemplara el establecimiento de estos mecanismos, digamos, para que en definitiva la objeción de conciencia, que es un derecho constitucional, o sea que tiene fundamento constitucional, en definitiva no está expresamente establecido, pero tiene fundamento en los principios fundamentales, pero que ello no sea óbice en definitiva para que la ley se pueda llevar a la práctica. Y eso se tiene que garantizar mediante mecanismos en las estructuras sanitarias. Ahora, en cuanto a la objeción de conciencia institucional, yo creo que la objeción de conciencia es de las personas, porque tiene que ver con la moral, ¿no es verdad? Con las concepciones éticas y concepciones morales que las tienen los sujetos, lo tenemos los sujetos individuales. Ahí no se habla de objeción, algunos distinguen la objeción de estructura o institucional, pero sería incluso inapropiado usar la expresión de conciencia, porque obviamente las instituciones no tienen conciencia. Entonces, si es válido que probablemente uno tendrá que analizar caso a caso. Uno piensa, puede ser un poco violento exigirle al hospital de una universidad como la Universidad Católica, que tiene una filosofía de existencia, ¿no es cierto?, que establezca o que practique este tipo de intervenciones. Pero tiene que garantizarse que la paciente atendida en ese hospital sea derivada oportunamente, por ejemplo, a un centro que sí lo establezca, en que sí lo pueda realizar, y que ese mecanismo, o sea, que no se vean entrabados los derechos de la mujer por esta situación. Entonces, y eso creo yo que es bueno que la legislación de alguna manera lo reconozca, lo recoja y lo regule.